De tan lejos que viene, que Dios lo ha traído, gracias al Señor. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siga aplaudiendo. Gloria a Dios. Mire, dale una epidemia de aplauso al Cristo. Dale más fuertes aplausos al que reina, al que vive. Dale una epidemia de aplauso al poderoso Dios. Aplauda, siga aplaudiendo, porque cuando tú le aplaudes los cielos se abren. Cuando tú le aplaudes el poder del reino empieza a fluir. Siga aplaudiendo porque la gloria de Dios se va a manifestar en esta noche. La gloria de Dios, el poder del Padre fluye. La unción de Dios empieza a fluir. El poder de Dios siga fluyendo. Apláudalo, porque cuando tú le aplaudes los cielos empiezan a manifestarse en la tierra. Siga aplaudiendo. El poder de Dios fluye Dios. Gloria al Padre. Bendecimos este momento. ¿Cuántos creen que esta es una noche de gloria? Decid conmigo, noche de gloria. Dígalo, noche de gloria. Tócale a tu hermano que está a tu lado y dilo, Dios te va a hablar en esta noche. Dilo. Pero escucha, dilo con fuerza, dilo con autoridad, Dios te va a hablar. Porque si tú no lo dices con fuerza, tu hermano no va a creer. Dilo, Dios te va a hablar. Ahora escuche, yo te quiero hablar en esta noche de algo muy poderoso. No quiero hablar de mí, quiero hablar acerca de lo que Dios me está revelando en estos tiempos maravillosos. Creo de que este año 2014 es un año de cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Es un año donde vamos a recibir toda la herencia que el Padre ganó en el primario. Decí conmigo, la herencia. Dígale a tu hermano, la herencia. Tocale a tu hermano que está a tu lado. Digo, tú eres heredero. Digo, tú eres heredero de cosas grandes. Yo creo de que la iglesia en este 2014 está transicionando de una mentalidad de soldado raso a una mentalidad de general. Decí conmigo, general. Y yo creo de que usted está en una ciudad de general. Decí conmigo, general. Porque el soldado raso depende de las armas que él porta, pero un general depende de la palabra que él dice. Y por eso yo creo que todo lo que tú declares, todo lo que tú decretes en estos tiempos, se va a cumplir al pie de la letra. Así que conviértete en un declarador de palabra, conviértete en un general del reino. Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias en estos tiempos. Gloria al Rey. Tocad a tu hermano y no me moleste, por favor, y escuchar palabra de Dios. No me chismosee, no me cuente nada. Y escuchar palabra de Dios y tener a tu hijo por allí, poner el vibrador para que no moleste. Y vamos a escuchar palabras de Dios en esta noche. ¿Cuánto quiere escuchar palabra de Dios? Mire, yo te quiero hablar acerca de algo muy poderoso en esta noche. Yo le coloqué un título a este mensaje mientras estaba allí en la cabaña. Un título muy interesante. Te quiero hablar acerca del reino de los reyes ignorantes, recuperando las llaves del reino. Escucha bien. El reino de los reyes ignorantes, recuperando las llaves del reino. Decí conmigo, reino. Dígalo de nuevo, reino. Y te quiero hablar de un mensaje que yo considero que fue el único mensaje de Jesucristo, que fue establecer, recuperar el reino que se había perdido. Tome su asiento con libertad y vamos a la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted me pregunta dónde está Génesis, yo le tengo que tirar con el micrófono. El que encontró diga un fuerte amén. Y el que no encontró diga auxilio. Y el que no trajo Biblia diga ten piedad de mi Señor. Y el que directamente no tiene Biblia diga voy a dejar de comprar una tarjeta para mi celular y voy a comprar una Biblia, que es la palabra de Dios. Si te picó, tasca, te juro. Versículo 1 de Génesis capítulo 1. La palabra de Dios dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
cumplimiento, Señor, de tu palabra. Te pido, Padre Santo, de que tú envíes 12 legiones de ángeles alrededor de este auditorio que está llevando cautivo a la cautividad, y que toda obra del mal quede inoperante por el poder de la palabra. Determino, Señor eterno, de que tu unción, de que el fuego de tu espíritu y que la gloria Kabod, la que nos promueve a un próximo nivel, se va a establecer en este lugar. Gracias, Dios mío, porque yo sé que siempre me oye, y así será conforme te he pedido. Y la iglesia dice amén fuerte. Dígalo amén más fuerte. Escuche, yo te quiero hablar acerca de algo muy poderoso que encontré en la palabra de Dios. Te quiero hablar acerca del reino. Diga conmigo reino. Diga de nuevo reino. Yo creo y considero de que este fue el mensaje central de Jesucristo. Él habló solamente de reino. Él vino a recuperar lo que el hombre había perdido en el Edén. Para que usted pueda entender mejor Cristo, su primer mensaje, él predicó acerca del reino. Mateo 4:17 dice la Biblia que él empieza su ministerio público y siendo arrepentido y convertido, porque el reino de los siglos se ha acercado a vosotros. El mensaje fue acerca del reino. Y en Marcos capítulo 1 versículo 15 la Biblia dice de que él habló estas palabras. Dijo: el tiempo se ha cumplido. Creer en el reino de Dios. Decir conmigo reino. Dígalo de nuevo, reino. Y yo creo que para poder entender el mensaje del reino, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La Biblia dice que Cristo agarra, dice, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para aquellas personas que no conocen, y aquellas personas que conocen, será solamente un pantallazo de lo que le voy a hablar. Usted sabe de que el Viejo Testamento fue escrito totalmente en hebreo y en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego. Y Jesús usa dos palabras muy interesantes cuando él dice arrepentir, convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para la palabra arrepentido, él usa la palabra griega, escuchen bien, metanoia. Decir conmigo, metanoia. La palabra metanoia tiene dos connotaciones espirituales. En primer lugar significa metamorfosis, transformación. Y en segundo lugar significa cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Y para la palabra reino, él usa la palabra griega basileia. La palabra basileia significa gobierno, dominio, el ejercicio de dominar un territorio o esfera de influencia. Significa estar arriba y nunca debajo. Y yo creo que es la intención de Dios que su pueblo viva siempre gobernando y reinando sobre todas las cosas. Que viva arriba, nunca debajo. Que viva conquistando y nunca conquistado. Que viva sano, nunca enfermo. Y que viva próspero y nunca necesitado. Esa es la intención de Dios para nosotros. Amén, gloria a Dios. Y yo creo fielmente de que Cristo vino con un propósito original. Él vino a recuperar lo que el hombre había perdido. Entonces, él empieza su ministerio público diciendo que cambien su mentalidad. La gente que lo escuchaba, los fariseos y escribas, no entendían el mensaje de Cristo, no entendía la palabra determinante que Cristo predicaba, porque él hablaba acerca de un reino que se había acercado a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Entonces, él le habló a ellos, le dio la llave para que ellos puedan entender lo que él venía a hacer. Y como la gente no cambió su mentalidad y no hubo una metamorfosis en ellos, entonces jamás lo entendieron a Jesús, jamás pudieron entender el mensaje de Cristo, porque Cristo vino a traer, a manifestar el reino de los cielos a la tierra. Usted puede notar en la palabra de que Cristo solamente habló de reino, solamente habló acerca de gobierno y solamente habló de reino. Diga conmigo, reino. Ahora tocar a tu hermano que está a tu lado y los reinos es el tema, dilo, reinos es el tema. Cristo no se salió de la palabra, él solamente predicó reino. Y si yo le digo a usted que Cristo no predicó prosperidad, porque prosperidad no es doctrina, es una estrategia de reino. Cristo no predicó liberación, porque liberación no es doctrina, es una estrategia de reino. Cristo no predicó milagro, porque milagro no es doctrina, es una estrategia de reino. Él vino a establecer el gobierno en la tierra, el gobierno del cielo, él lo vino a establecer aquí. Por eso que él no habló de prosperidad, no habló acerca de milagro, de sanidad,
la intención de Dios, que nosotros dediquemos reino. Diga conmigo, reino. Yo tuve una experiencia. Yo a los 18 años ya fui pastor en Brasil y estuve 3 años allí pastoreando. A los 21 años me regreso a la Argentina y me voy como misionero a Paraguay. Estuve 6 años allí estableciendo una obra apostólica muy fuerte allí en Paraguay. Y Dios me llamó un día a orar y ayunar en el monte, 7 días y 7 noches. Y estaba yo orando y ayunando cuando recibo una palabra de parte de Dios, donde Dios me dice estas palabras. Me dice: mi pueblo aprendió a predicar muy bien el Evangelio y por ende se han levantado miles y miles de iglesias en todo el globo terráqueo. Y estoy contento, gozoso, porque mi pueblo aprendió a predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo le dije: amén, Señor. Y Dios me dijo: pero mi iglesia no aprendió a predicar mi reino. Y lo que yo vine a hacer era establecer el evangelio del reino en la tierra. Entonces yo me acuerdo, vengo de la 4ª generación de pastores, solamente he escuchado desde los altares un mensaje de escape de este mundo perverso para ir al cielo, de escapar de este mundo pecador, de escapar del infierno e irnos al reino de los cielos. Y me recuerdo que yo le decía a mi padre que estábamos en pobreza, en miseria, y él me decía que más allá del sol estaríamos en calle de oro, mar de cristal, y tendríamos una mansión celestial. Y un día me recuerdo a mi madre que yo tenía le agarro el pantalón a mi padre y le digo: pero papá, el problema no es más allá del sol, el problema es más acá del sol. Y más acá del sol estamos en problemas, en miseria, en pobreza y en escasez. Entonces yo siempre me di una mentalidad diferente para poder establecer el gobierno. Y Dios me habló. Mi iglesia predicó muy bien el evangelio, pero mi iglesia poco sabe reinar y gobernar en la tierra. Y me recuerdo que Dios a través de un profeta me habla en mi apogeo allí en Paraguay, donde habíamos levantado una obra de ser un monte, nos trasladamos al centro. Dios me dio un local maravilloso para 500 personas. Las 500 personas se congregaban en ese lugar. Viene un profeta, me dice: se cumplió tu ciclo en este país, tiene que regresar a Argentina. Esta fue la tierra de Gosén, no fue la tierra prometida que yo te entrego. Entonces 6 años estuve allí. Tuve que venirme a Posada Misiones, donde estoy actualmente, donde Dios me dijo: allí te voy a bendecir y ahí te voy a prosperar. Estaba en mi apogeo de prosperidad, de bendición. Tuve que dejar todo por una palabra de revelación. No quiero que te queden las 4 paredes. Quiero que siga estableciendo el reino en las naciones. Quiero que siga hablando acerca de gobierno en las naciones. Y Dios me dijo: Posada Misiones tiene cientos de pastores conforme a mi corazón. Hay iglesias tremendas conforme a mi corazón, pero pocos saben acerca de gobernar y de reinar en la tierra. Y yo te llevo con una palabra de gobierno, de autoridad, de dominio en ese lugar para poder establecer el gobierno. Y yo creo, Iglesia de Jesucristo, que lo que Dios está haciendo en estos tiempos es traer revelación profunda de su corazón para que la iglesia aprenda a reinar y a gobernar sobre todas las cosas. Dios está revelando principios poderosos del reino de los cielos para que se establezca en la tierra. Yo creo, Iglesia de Jesucristo, de que nosotros hemos perdido la información genética de quiénes somos delante de Dios. Nos han robado la información genética de quién somos realmente delante de Dios. Pero resulta que cuando yo recibo revelación de la información genética de quién yo soy delante de Dios, yo entiendo de que soy un rey, que soy un sacerdote y que nací con un propósito eterno en la tierra. Alguien dígame a eso. A mí se me está devolviendo la información genética. Cuando yo empiezo a tener revelación, diga conmigo: revelación. Diga luego: revelación. Revelación de propósito y destino profético. Yo voy a empezar a caminar en éxito y en victoria. Porque cuando Dios revela los principios del reino y te revela la información genética que se te robó, que se te quitó de tu mente, tú empiezas a estar posicionado en lo que realmente tú eres delante de Dios. Y cuando a ti se te revela, vas a entender lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que
que yo andaba perdido en la tierra y que Él me rescató. Porque si Él me escogió a mí antes de la fundación del mundo, significa que ha ido antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, fundación del mundo. Entonces, si yo fui escogido antes de la fundación del mundo, yo ya fui predestinado. Diga conmigo, predestinado. Versículo 5 del libro de Efesios dice de que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 11 dice, Él nos ha predestinado conforme al propósito de que hizo todas las cosas según el designio de su voluntad. Diga conmigo, yo soy predestinado. Díganlo, yo soy predestinado. Y yo creo, escucha bien esto, lo que yo te voy a soltar en esta noche. Yo creo que el problema más grande de la iglesia no es el diablo y no es el pecado. Yo creo que el problema más grande de la iglesia es la ignorancia. Decir conmigo, ignorancia. Porque escuchen bien, el pecado fue resuelto antes que el hombre pecara. Decir conmigo, el pecado fue resuelto antes que el hombre pecara. Yo leo la palabra y yo no le encuentro a Dios teniendo un shock cuando Adán y Eva pecaron. Yo no le veo a Dios diciendo, ¡guau! ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer con mis hijos que pecaron? No, porque si no, Él deja de ser Dios. Yo creo que Él ya tenía planes para el pecado. Y si yo le hablo a usted lo que dice el libro de Apocalipsis 13:8, usted tal vez no va a creer. La Biblia dice, escuchen bien lo que dice la palabra, dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces el pecado fue resuelto antes de la fundación del mundo. El pecado fue resuelto antes que el hombre pecara. Dios tenía planes ya para el pecado. Alguien dígame a eso. Yo no sé, David, si tú me estás entendiendo, pero yo vine a traerte revelación del reino y vine a posicionarte en lo que tú eres delante de Dios. Alguien dígame a eso. Decir conmigo, me van a entrenar en esta noche. Dilo, me van a entrenarme esta noche en revelación del reino. Escuchen, entonces el pecado no fue el problema porque fue resuelto antes de que el hombre pecara. Entonces Cristo, cuando fue inmolado, hace 2014 años, o fue inmolado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya tenía planes antes que el hombre pecara, porque yo no le veo a Dios, o si no, Dios deja de ser Dios. Él tenía todo preparado, sí que digo, todo preparado. A Él nada le sale de control, a Él no se le escapa una, porque Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él todo lo sabe, todo lo puede y Él está en todo lugar. Y yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas en este año con tu vida, porque Dios te va a posicionar en lo que tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Escucha esto. Entonces, si el pecado no es problema, y nunca fue problema para Dios, y si el diablo tampoco es problema para Dios, porque el diablo es un ilegal, el diablo no tiene nada que ver con nuestras vidas, el diablo no tiene dominio, el diablo no tiene autoridad, el diablo no tiene poder, el diablo solamente nos trabaja a nosotros a base de estrategia, porque él no tiene más dominio sobre nosotros, él no tiene más dominio sobre la tierra, él no tiene gobierno sobre la tierra. Ahora lo que a él le quedó es estrategia, que eso es lo que a nosotros nos hace falta. Tenemos dominio, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos gobierno, pero nos falta estrategia para contraatacarle a él. Entonces el diablo no es problema. ¿Por qué? Porque él no tiene dominio, no tiene poder, no tiene autoridad. A él se le arrancó, se le quitó el gobierno. Entonces, la ignorancia, ¿sí conmigo? La ignorancia. El problema de nosotros. Cuando ignoramos de quiénes somos delante de Dios, el diablo toma ventaja. El diablo no puede hacer lo que quiere cuando yo ignoro de quién yo soy delante de Dios. Entonces lo importante es que tú sepas quién tú eres delante de Dios. Y si yo te digo a ti de que solamente nos fuiste para ser parte y miembro de la iglesia evangélica y para andar con la Biblia grande debajo del brazo, fuiste diseñado por Dios para marcar la diferencia donde pise, para manifestar el gobierno de Dios en la tierra, para manifestar el dominio de Dios aquí abajo. Alguien diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Decir conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy.
dice que soy. Yo soy lo que Él ha determinado que yo soy. Alguien diga amén a eso. Alguien arrebate esto y diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Alguien dice, yo soy un rey en la tierra. Escuche, la Biblia habla acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando yo leo la traducción de esta palabra, en el original no dice de esta manera. Porque cuando yo leo Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando la Biblia le coloca en Él, está hablando acerca de un lugar determinado y está hablando de un tiempo. Y Dios no es en el principio de Génesis, Dios es antes de Génesis. Entonces la traducción dice de esta manera, en principio, escuche esto, Elohim Urah, Dios creó los cielos y la tierra, en principio, no dice en el principio, porque cuando dice en el principio, está dando como que ahí empezó todo, y a mí me llama la atención que ahí no empezó todo. Yo creo fielmente lo que dice el apóstol Pablo bajo una revelación apostólica, diciendo de que Dios nos cogió antes de la fundación del mundo, significa que todo empezó en el eterno pasado. Todo empezó en el eterno pasado. Yo no soy de Génesis 1, yo nací de antes de la fundación del mundo. Entonces yo tengo éxito, genética, ADN del Dios poderoso en la tierra. Oh, bendito sea Dios. Escuche esto, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Escuche esto. Aquí tenemos tres problemas que no tienen nada que ver con Dios. Tres problemas que no tienen nada que ver con nuestro Dios, porque la Biblia dice de que Dios no es un Dios desordenado, un Dios vacío y un Dios de tinieblas. Pero la Biblia relata en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la tierra. Tres problemas que no es de Dios. Decirlo, amigo, tres problemas que no es de Dios. Porque Dios no es un Dios desordenado, Dios no es un Dios vacío y Dios no es un Dios de tinieblas. Él es luz. Decirlo, amigo, luz. Entonces escuchen bien, tres cosas muy interesantes que yo te quiero hablar de esta noche. Desorden significa sin orden formal. La tierra estaba desordenada. ¿Sí conmigo? Desordenada. Dígalo, desordenada. Número 2, vacío significa caos o confusión. Número 3, tiniebla significa ignorancia o ausencia de propósito. La palabra tiniebla en el original hebreo significa ausencia, ignorancia, ausencia de propósito. Entonces, todo estaba desordenado. Y si el problema no es de Dios, ¿de quién es el problema entonces? Ahí podemos entender principios bíblicos tremendos. Ahí entra Ezequiel 28 y ahí entra Isaías capítulo 14, versículo 14. Dice la Biblia que Satanás fue echado del reino de los cielos a la tierra. Entonces, cuando él fue echado, el querubín protector, porque dijo estas palabras: subiré al trono de Dios y seré semejante a él. Ahí se enojó Dios y le tiró a la tierra. Y él pudo producir todo este caos, todo este problema en el versículo 2. Él trajo desorden, él trajo vacío y él trajo tiniebla. Y me llama profundamente la atención que una de las cosas que él manifestó fue la ignorancia en la tierra y desordenó todas las cosas. Decir conmigo, desordenó. Dígalo, desordenó. Y trajo, ¿qué es lo que trajo? Trajo ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. Y por eso me llama la atención a mí lo que dice el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, Oseas le pregunta a Dios por qué había tanta confusión, por qué había desorden sobre la tierra, por qué el adulterio estaba a la puerta de la casa, por qué la violencia era sobre la nación, por qué estaba pasando tantos problemas políticos, por qué había delincuencia, por qué había robo, por qué había problemas. Y de repente Jehová le responde, le dice esta palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la palabra conocimiento significa luz, y Dios es luz.
conocimiento. La palabra tiniebla significa ignorancia fuera de propósito, y la palabra luz significa conocimiento acerca de Dios. Y yo creo que la intención de Dios, que tú tengas luz en esta noche, para que tú sepas quién tú eres delante de Dios. Y cuando yo digo quién tú eres delante de Dios, entenderás que eres mucho más de lo que tú piensas quién tú eres delante de Dios. Decir conmigo, yo soy mucho más de lo que yo pienso. Decir conmigo, yo soy mucho más de lo que yo pienso. Entonces, en la actualidad sucede la misma cosa. Escuchen, presten atención aquí. Viene Dios, cuando ve todo el desorden que había en ese lugar, empieza a ordenar. Decir conmigo, empieza a ordenar. Estaba todo sin propósito. Había ignorancia, había caos. De repente, el mar estaba puesto en un lugar equivocado. El árbol estaba en un lugar equivocado. Todo estaba desordenado y empieza Dios a ordenar todas las cosas. Empieza a ordenar Dios, ordena todo y le da el gobierno. Decir conmigo, gobierno. Dígalo, gobierno. Génesis 1:26, ¿qué es lo que dice? Génesis 1:26 dice esta palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y le siguió diciendo que se multiplicara, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio, ¿qué le dio Dios al hombre? Dominio, diga conmigo, dominio, gobierno, autoridad. Pero me llama la atención que en el capítulo 1 de Génesis, Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Así conmigo, imagen y semejanza. Pero en el capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que le formó al hombre y le colocó en el huerto de Edén. Así conmigo, en el huerto de Edén. Escuchen bien, porque aquí vemos la primera iglesia conforme al diseño original de Dios. La iglesia gobernando y reinando sobre todas las cosas. Dice que había 4 ríos que cruzaban por ese lugar. Había un río que se llamaba el río Pisón, que contenía oro, bedelio, piedra nonice. El hombre vivía en prosperidad. El hombre vivía en felicidad. El hombre vivía en la prosperidad total de Dios. El hombre fue colocado en el lugar correcto para reinar y gobernar. Para que pueda reinar y gobernar, el hombre desobedece. Decir conmigo, desobedeció. Diga conmigo, desobedeció. ¿Y qué es lo que pierde? Pierde la religión, pierde el cielo, pierde su alma. ¿Qué es lo que pierde? El hombre pierde el gobierno que tenía sobre la tierra. El hombre no perdió cielo, porque si era la voluntad de Dios que el hombre esté en el cielo, Dios jamás iba a colocar en la tierra. Escuchen bien, porque el territorio de gobierno estuvo siempre sobre la tierra. Así conmigo, sobre la tierra. Dios dijo estas palabras: nosotros reinaremos en el reino de los cielos y mis hijos reinarán en el reino de la tierra. Le colocó en el Edén para que gobernara, para que reinara sobre todas las cosas. El hombre desobedece, pierde el gobierno, pierde el reino. Si lo digo, perdió el reino. Díganlo, perdió el reino. El hombre no pierde el cielo, el hombre no pierde su salvación en el Edén cuando peca. El hombre lo que pierde es el gobierno que tenía sobre la tierra. Entonces está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en una reunión apostólica, y el Padre le envía al Hijo bajo el plan B. ¿A qué? A recuperar lo que el hombre perdió. Entonces el hombre perdió gobierno. Si lo digo, perdió gobierno. Entonces viene Cristo a la tierra y empieza a predicar y decir: al reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si lo digo, el reino de los cielos. Dígalo, reino de los cielos. Y de repente él le llama a 12 apóstoles. Mateo capítulo 16, versículo 13. Le llama a los 12. Y yo siempre digo que le hace la pregunta del millón. Y le dice a los apóstoles: ¿qué es lo que andan diciendo la gente acerca de mi persona? Y uno se levantó y dice: mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús le mira detenidamente y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que yo creo que fue la pregunta del millón. ¿Vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿quién yo soy para ustedes? ¿Me puede contestar quién soy yo para ustedes? Le dice Jesús. Y nadie sabía responderle. ¿Sabe por qué? Porque nadie tenía revelación.